Buenas tardes, aquí estamos con José de Jesús Vázquez Marcano y con Miriam Enadich Medina, de los pioneros de Río Piedras. Son las personas que llevan más antigüedad en los conquistadores. Pueden ya ir pensando que fueron mis líderes cuando yo estaba de aventurero, que no existían, eran las manitas ayudadoras y las clases progresivas y cuál era más, los builders y todo eso. Doña Miriam, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu primera memoria de conquistadores? Bueno, yo soy de Aguadilla y de la iglesia me bauticé en la iglesia adventista, me bautizó el pastor Marrero hace chuculún de años. ¿Cuántos años tenía, te acuerdas? Pues yo tenía 16 años. Después conocí a un joven, había un matrimonio en la iglesia que llevaba a las muchachas solteras y a los muchachos a otras iglesias para que conocieran a otros muchachos adventistas, para que no se casaran con los inconversos. Entonces ahí pues fuimos a Naguabo, pero yo fui con otra muchacha y nos invitaron a almorzar en casa de Pepe. Cuando tú eras soltera, todavía tú no estabas con los conquistadores. Sí, pero fue algo leve, que no fue de mucho tiempo. Después entonces que llego a Río Piedra, estoy en Naguabo, tuve mis hijos. Vas a Nueva York. Fui a New York, regresamos y al regresar, entonces, pues Ya estaba el programa en la iglesia de Río Piedra. ya estaba el programa en la iglesia Río Piedras. Pero aún así no empecé rápido, sino que cuando ellos me conocieron, entonces me invitaron para trabajar con los conquistadores. ¿Quién era el director? ¿Te acuerdas quién era el director? No era Monel todavía. No. No, está bien. Y entonces, ¿cómo empezaste con los conquistadores? ¿Haciendo qué? Dando manualidades, dando clases. Bueno, yo hacía fila con ellos igualito que todos los demás muchachos. Ahí nos dividíamos en clases y yo daba una clase. No me pregunten cuál clase, que no las recuerdo. Pero sí, a mí me gustan siempre las manualidades. Y ahí yo empecé a enseñarles manualidades. ¿Y te acuerdas cuando te investiste de guía mayor? Porque yo tengo la foto cuando Eliezer Meléndez te invistió. Sí, recuerdo que el uniforme era verde completo. No es así como ahora que es verde y caqui. Y entonces estuviste y después, ¿a qué directores te acuerdas que ha ido ayudando de la asociación? ¿A Ramos? ¿Te acuerdas de Ramos? ¿Te acuerdas de Manuel Velázquez? También de Manuel Velázquez, de Ramos muy... Ahí fue que estábamos nosotros más activos con los conquistadores. Cuando eso, después hicimos un campamento de invierno. Que tú lo llevaste allá a Massachusetts. Llevé a Massachusetts y allá pues habían unas cabañas y habían ellos tenían para caballos, para caballos y no olía muy bien hasta que después pues los sacaron de allí. Has dado las manualidades de faro, de mariposa, de caracoles. Ahí yo aprendí la especialidad de faro. Siempre me han gustado. Tengo faros, tengo caracoles y tengo mariposa. De los staff que trabajaste, ¿de quién te acuerdas? ¿De Donato, Teresa? Donato y Teresa eran, Virginia. pues, Virginia, don Antonio, no recuerdo más. Yo sé que Siempre con los pioneros de Río Piedra. siempre con los pioneros de Río Piedra.
Nunca me he apartado, ni me apartaré de ellos porque esos están en mi corazón. Amén. Pues muchas gracias, señora de Vázquez, por sus contribuciones al Ministerio de los Conquistadores, siempre agradecido. Y ves cómo te han tratado aquí, que ustedes son el hit del momento aquí. Don Pepe, vamos para acá. Aquí tenemos al veterano José Vázquez Marcano. Explícame cómo empezaste con los Conquistadores. ¿Qué te motivó fue después que saliste del ejército, cuando llegaste a Río Piedras? ¿Cómo conociste el Ministerio de Conquistadores? En el 1965, en julio, regresamos de Nueva York. Ahí la directora era Aurea Escobar, creo, si no me equivoco. En el 65. Entonces me pusieron automáticamente, no sé por qué, subdirector. Entonces doña Miriam estaba ayudando también para esa fecha. Y ahí empecé como ayudante de Escobar, de Sara Noemí. De Noemí Escobar. Y hasta el ser de hoy que todavía me conservo ser un contador, porque ahora dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallará. Hoy yo me siento contento al ver que de ese pan que eché en las aguas, por ejemplo, hay 3 aquí activos. Y cuando, después que empezaste de subdirector, la memoria que yo tengo es que entre tú y Monel sí tuvieron bastante tiempo, uno de director, otro subdirectores. ¿Cómo fue esa experiencia con Monel? Para el 1967 me nombraron director de Conquistadores. Entonces, creo que un año o 2 después, nombran a Monel. Después sale Monel y vuelvo yo. Y así estuvimos hasta el 1974. Los campamentos, ¿cómo tú ves esas experiencias que íbamos al Verde, íbamos al Yunque? ¿Cómo ustedes organizaban eso? ¿Te acuerdas? Sí, por ejemplo, el Verde donde acampábamos, en la finca que era de un familiar de Juan, el apellido no recuerdo, Juan Encarnación. Entonces vivía en una loma y nosotros acampábamos abajo en un llano que había, porque ahí estaba el río. Y entonces, como había muchos palos de icaco y eso, pues nosotros subíamos para dar icaco que se comía. Y el río, pues, para bañarnos. Y actividades, pues, se hacían. Nos dormíamos en casetas, si no recuerdo. No, mal no recuerdo. En casetas, era un grupo grande. Y hablando de Eliezer Meléndez, ¿cuál fue tu experiencia con Eliezer Meléndez? Bueno, yo a Eliezer Meléndez lo conozco desde muchachito, porque somos familia. Él es natural de Naguabo y él es Meléndez Vázquez. La mamá de él era apellido Vázquez. No sé qué relación tenía con mi papá, pero eran familia. Entonces ellos vivían en Cicaldó por ahí para 1950 y algo, no recuerdo. Entonces como estaba... Cuando nosotros nos bautizamos, yo me bauticé en enero 19 del 1951 por el pastor Eloy Acosta Muñiz, el cual lleva el nombre del edificio. Y Eliezer estaba joven y él estudiaba en el colegio en Cuba. O sea que no tuve, cuando joven, no tuve muchas relaciones, sino con los hermanos y los papás. Para el año 1953 entramos al ejército. Yo entro primero. A Eliezer le dan una oportunidad para que terminara sus estudios en Cuba. Fue y terminó a fines del 53 o a principios del 54. O sea que él ingresó en el ejército unos meses después que yo. Igual que doña Miriam, siempre estuviste en Río Piedras, nunca has estado en otro grupo. De Conquistadores, nunca en otro grupo, siempre en los de Río Piedras. Así que muchas gracias. Aquí tenemos a 2 pioneros reales. Fueron de los Conquistadores de Río Piedras todo el tiempo
por más que discutan, los pioneros de Río Piedras fueron los pioneros y ellos son gran parte desde la época, desde el año 1965 hasta el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Gracias a Lumbrera TV por este momento de compartir las historias de nuestros conquistadores en los 75 años.